matemáticas en la cocina. Entonces, para hablar de las matemáticas en la cocina está aquí la diosa con nosotros, Abigail de Vela. Bienvenida a Radio UPA. Gracias, buenos días a todos, pueblo grande, pueblo chiquito y pueblo curioso, que es el que más me gusta. El día de hoy vamos a hablar de las matemáticas en la cocina. Y esto nace a raíz de que yo vi el otro día cocinando a Xiaomi y estaba haciendo unos sus hotcakes y dije yo, mira, Xiaomi está utilizando las matemáticas y ella no se ha dado cuenta. Entonces vengo por acá. ¿Ya se había enterado usted, tía Xiaomi, que estaba usando matemáticas ahí? Sí, porque yo siempre ando haciendo regla de tres. Y no solo eso, ella me confesó el otro día que siempre ve los pesos en las latas y eso es bueno. Pues bien, vamos a comenzar hablando un poquito de historia de por qué nosotros medimos y pesamos de esta forma. Es cierto. Bueno, fíjense que la medida nace igual que las matemáticas con el ser humano. Nosotros siempre queremos categorizar, ponerle un nombre a las cosas y medir. El primer instrumento de medición que nosotros tuvimos es nuestro propio cuerpo humano. De ahí que, si usted es curioso, si usted es muy curioso y lee la Biblia, dice que Dios le dijo a Noé, de tantos codos vas a construir el arca de Noé. Y no hablaba de gente tacaña. Y no hablaba de gente tacaña, precisamente. La medida del codo es una medida de las más antiguas y es la medida que va desde el codo hasta el dedo más alto que nosotros tenemos en nuestra mano. ¿Cómo se llama este dedo? Medio. El dedo medio. medio. Es el dedo medio. El dedo medio. Los egipcios, por ejemplo, usaban también lo que nuestras abuelitas lo llamaban el gema, que es la distancia que hay desde este dedo hasta este dedo. Geme le decía a mi abuelita. Geme. Mi abuela le decía gema, yo no sé por qué. Entonces es de aquí para acá. Entonces hemos tenido muchas medidas. En la el palmo antigüedad, también, ¿verdad? el palmo, espérame, en la antigüedad, dependiendo del tamaño del pie del rey, así eran las medidas en pies. O sea que si el rey era chiquito, pues, Dios ¿verdad? Y si era grandote, entonces pues igual, el tamaño del pie daba un estándar. Luego, con el paso del tiempo y de la historia, se volvió más riguroso y se volvió más sistematizado. ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto por el truco, por la marufiada. Cuando venían y calculaban, cuando venían y calculaban, por ejemplo, los granos, el trigo, la cebada y todo eso, había gente truquera. Entonces comienza la dichosa balanza, la de 2 brazos, esas que hacemos muchas veces con la mitad de una pelota. ¿Se han fijado? Sí. Y que en algunos lugares en el mercado central todavía se utiliza. Es cierto. Y la gente que utiliza tiene un sistema de pesas y medidas, de contrapesos para la cantidad de producto que te van a vender. Pues venía el truquero, ponía peso aquí, le ponía piedras aquí, te da menos cebada o menos trigo. Y para evitar ese tipo de marufiadas, gañanadas y estafas al pueblo, se empezó a sistematizar. Y dentro de eso nace pues ahora lo que nosotros conocemos como el sistema de pesos y medidas. Y nosotros medimos tanto cosas sólidas como cosas líquidas. En Inglaterra existe un museo donde están los principales patrones de medida. Entre ellos el metro. ¿Sí? Y ya se mide en función de láseres. Antes no, antes era pues Bueno, y por cierto, un pequeño no sé si ayer o anteayer estaba viendo que ese patrón que tienen del kilogramo, que es un cilindro de no sé qué, que está en Francia, ya no va a ser ese. No, ya no va a ser ese, porque los patrones de pesos y medidas, a la medida que las matemáticas han avanzado, y han avanzado muchísimo, se van volviendo más exactos y más precisos, que son 2 cosas diferentes. Se vuelven más exactos y más precisos, y al ser más exactos y más precisos, eso nos lleva a que todos nosotros tengamos una medición más efectiva. Vaya, por ejemplo, traje algo que me llamó la curiosidad, y no es por hacer comercial al arroz. Ponle del otro lado. Vale, no, pero lo que quiero ver es esto. Espérame, lo vamos a hacer así. Fíjense bien, nosotros aquí tenemos 2 sistemas de medición. Si usted ve, dice esto es una libra. ¿Sí? Nosotros en El Salvador medimos en libras, pero hay otros países que miden en kilos.
¿verdad? Esto es un sólido. Me habían dicho que el kilo es más exacto que la libra. ¿Es cierto o es relativo? Son iguales. Lo que Ok. sucede aquí viene el truco. Aquí viene el truco. Vaya, fíjate. Llamando a los Dice, diputados, mira. cabal, fíjese bien. Una libra son 16 onzas. No 12, no 10, no menos. No puede ser más tampoco, ¿verdad? Porque va a perder el dueño del cabal del Sí, producto. cierto. Entonces, son 16 onzas. Y 16 onzas son exactamente 454 gramos. Pero muchas veces usted va a cualquier centro de venta de algo y le dice 400 gramos y es una libra. Mentiras, le faltan 54. Entonces, o cuando usted muchas veces va al mercado, le pesan libras de 12 onzas, cuando son 16. Por consiguiente, un kilo mide 2.2 de libra, o sea, 2 libras y un cuarto. poquitillo. Un cuarto, sería un cuarto más o Y un menos. poquitillo. Y un poquitillo más, y un cuchillo más, como decimos nosotros. Bien exacta la Sí. tía. ¿sí? Entonces, vaya, a mí me llama Lo que la agarra atención. con la mano, lo que agarra con Una, los tres dedos. nosotros dijimos una pista. Una pista. Sí, sí, sí. Vaya, por ejemplo, acá Ajá. nosotros tenemos algo que son 100 gramos. A ver, igual, vamos Sí. a tapar. Tal vez logramos ver el gramaje, Aquí- que es lo aquí que a mí abajo me está. Espérame, Aquí abajo. A ver, aquí, mira, uy, aquí, así. ¡École! Ahí está. Ahí está. El gramaje. Ujú. Entonces, si tú eres muy curioso y vas a comprar a cualquier lado, observa. Y si sabes las cantidades equivalentes en pesos y medida, tú vas a poder hacer una perfecta relación entre la cantidad de producto que estás recibiendo y lo que estás pagando. Ujú. Porque muchas veces una libra de arroz, como la que estoy mostrando, que supóngase vale $1, y en la otra vale el mismo dólar, pero te están dando 54 gramos menos. Sí, Ujú. cierto. Entonces, por ahí tienes eso. que revisar bien cuánto pesan las cosas. O cuando se ponen en oferta también. Ot- Porque resulta que cuando se ponen en oferta, usted dice, ay, sí está en oferta. Y al hacer la relación entre lo que vale y la cantidad de producto que le están dando, pues no está en oferta. Entonces ahí es donde usted tiene que poner mucho ojo para poder saber si realmente es una oferta o no. Para que no lo estén bajando. Para que no se lo estén bajando, cabal. que- O cuando le que dicen es una 2 por costumbre 1. muy antigua. Muy Muy antigua. Sí. Bueno, también tenemos otros instrumentos que nosotros utilizamos al cocinar y son estas cucharas medidoras. ¿Sí? Estas cucharas medidoras, si usted puede observar, son de diferentes tamaños. Miren. Entonces, ¿esto para qué sirve? La cuchara medidora sirve para las cantidades pequeñitas. ¿Sí? Aquí hay otra. Aquí. Thank you, Sonia. Aquí, Vale. aquí. Ajá. Entonces, esta que es la más pequeñita, esta es en la parte de abajo, dice cuánto. Por ejemplo, esta es una cuchara grande. Una cucharada. Sí, una cucharada grande. Ajá. Ujú. Esto viene siendo como... 10 ml. Sí, sí es líquido. Sí es ¿no? líquido, Sí es ajá. líquido. Pero si es un sólido, no pasa de unos 10 gramos. Ujú. Por ahí andará. Entonces esta sería de esta. Esta es también una, pero esta es una pequeña. Si ven la relación, Una cucharadita. es una cucharadita. A ver, pero estamos hablando de la capacidad como el propio nivel del borde de la cuchara. Sí, eso se llama raso. O sea que tú tomas, por ejemplo, si es sal, Ujú. agarras la sal Y y la- la... Eso es Ah. rasada. No he oído que Ajá. la abuelita dicen, ¿y cuánto le ponemos? Ponerle una cucharada rasa, pero Rasa. si no le dicen encopetada. Ajá. Encopetada. ajá. Encopetada Raza. es. Raza, No que o- fuera chucho usted. no, es raza que porque- raza con S. Ah, No es raza, Ah, es raza. Ah, No vaya. es raza. Yo Raza diría, hoy al hay sal de borde, raza, al borde. dije yo. Si no, No. también en algunos países le llaman colmada, que es con Ajá, con exceso. copete. Con la un copete, montañita. con exceso, sí. Ah. Entonces, vaya, y usted viene, por ejemplo, acá, esta es un medio de esta. Mire, Justo la mitad. justo la mitad. Ah. Y esta es un cuarto. Entonces, pues, tenemos las medidas acá, un cuarto, medio. ¿m? Y esta que vendría siendo el doble. También tenemos cosas estándar que nos sirven tanto para medir líquidos como sólidos. Yo traje la mía, es muy humildita, porque es de plástico. Miren, vemos que tenemos medidas. Esto sirve para medir tanto líquidos como sólidos. Y si usted observa, tenemos acá, por ejemplo, que un cuarto son 2 onzas. Ok. Miren, Ujú. ya sea de aceite, de harina o de cualquier cosa que usted va a medir. Ujú. Un medio son 4 onzas. Ujú. 3 cuartos son
6 onzas. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta tener una taza que es 8 onzas. ¿Sí? Cuando usted va a cualquier lugar y quiere beber café, por ejemplo, le dicen, ¿de 8 onzas o de 16 onzas? Ajá. Entonces uno dice, de 8 onzas, o sea, es la taza Es la normal. taza normal. Oh. 16 onzas es el equivalente a 2 Dos tazas. tazas. O sea, Ajá. te estás metiendo un mocote de lo que sea. Café, smoothie, cualquier cosa. Te está metiendo el doble. Y en otros le ponen nombres así como bien especiales de cada uno de los lugares, ¿verdad? Que Claro. le inventan ahí. Cada lugar tiene sus estrategias de promoción. Pero lo Ujú. interesante es que Para veas, vender más. correcto, que veas con los lentes matemáticos que estás inmerso. Cuando vas a hacer un pastel, por ejemplo, tienes que ir llevando bien el gramaje. Las medidas. Las medidas. exacto. Es más, hay algunos elementos como por ejemplo la harina, que hay una diferencia entre la harina sin cernir, que es Colada. pasarla por un colador, o cernida, la que ya Ujú. pasó por colador. Ujú. ¿Sí? Ujú. Es diferente y tiene mucho que ver el cernir, porque el cernir tú le quitas, aparte de toda la basurita y todo lo que no quieres, le estás poniendo el incremento del aire. Ujú. Ujú. Por tanto, vas a tener más volumen pero menos peso. Ujú. Mientras que si lo tomas directamente del paquete de harina, Ujú. el peso Está apelmazado. está pelmazado, está hecho, Ajá. sí, pelmazo, Grumos. ¿no? Grumo, ¿me entiendes? Y eso te da una diferencia entre que el pastel sea más esponjoso o más sólido. Ujú. Por eso Usted es ha que visto unas Ajá. tortas que son como la torta porosa, por ejemplo, que es así como bien pesada. Que hay Sí. unas que, porque no son cerdas. En cambio, los pasteles, cuando están como por dentro, así como bien esponjositos, así, y que Bien hasta más suavecito. fácil, humedito para comérselo. Entonces es que ha sido Harina bien cernida. cernida la harina. Yo no sabía por qué hacían eso, yo veía a la gente así. Ajá, No, ajá, es dándole eso, al colador. es precisamente eso, trabajando la parte del colador, porque le están metiendo aire. Entonces, si un chef no sabe calcular proporciones, él no puede calcular cuánto cuesta, por ejemplo, un cupcake. Él tiene que calcular cuánto le cuesta la cantidad de harina, la cantidad de azúcar, la cantidad de relleno, si es que le va a poner relleno, la cosita pastelera que le pone encima. Todo eso es un Hasta el cálculo. recipiente, y El cuánto gasta en correcto. gas, cuánto ¿Cuánto? gasta en En agua, en aceite o lo que fuera. Correcto, lo que eso tenga se que llama echarle. el costo de producción, que también hay matemáticas, porque el costo de producción tiene que estar en equilibrio con la demanda, y a eso se le llama el punto de equilibrio económico, dado por allá 1700 ayer, cuando un economista descubrió el punto de equilibrio. Ajá. Sí, en la revolución industrial. Ujú. Es más, hay un punto también de productividad. Inicialmente, cuando nosotros comenzamos la industrialización, se trabajaba hasta 24 horas. Había gente que no dormía. ¿Qué? Sí, señor, y por eso viene la palabra también proletariado, porque lo único bien que tenía la familia era la prole, o sea, sus hijos. Y todos Oh. trabajaban. Todos trabajaban. Entonces, se trabajaban muchísimas horas. Y de ahí, después de varias huelgas, de varios movimientos, de varias situaciones que se dieron, se estableció como norma de trabajo 8 horas, para que tengas un poquito de tiempo con la familia. Últimamente estuve leyendo que hay ya un sistema que está hablando que no necesariamente trabajar 8 horas, Ujú. que se puede trabajar mucho menos y eres igual de productivo. Exactamente. ¿Verdad? Japón, ¿verdad? No solo Japón, Noruega. Ujú. Noruega, por ejemplo, Noruega está trabajando de lunes a jueves. Ojalá fuéramos noruegos. Por No, favor. también Y hay, son digamos, muy productivos. ajá, también hay, digamos, como unos sistemas en algunas oficinas en las que trabajan toda la semana de horario normal y el viernes tienen solo media jornada. Ujú. Sí. Pero es parte también de la responsabilidad social familiar. Correcto. Ujú. Y es otro tema que también es súper interesante. Cabal, y No es tiene que que ver con matemáticas. Pero no bueno, todo sí. tiene que ver con matemáticas, No, porque directamente. es directamente proporcional. Tu cansancio es directamente proporcional al nivel de Bueno, estrés sí, que sí, tengas sí. en un trabajo. Y eso es matemáticas puras. Lo siento, la diosa de las matemáticas. Y el trabajo de casa, que es el más pesado. Lo que sucede es que en la parte femenina nosotros no paramos de trabajar. Nosotros lo que hacemos nada más es un cambio de actividad. Ujú. Pero Es cierto, seguimos yo igual. conocí a alguien a través de Instagram, alguien de la radio me escribió Ajá. y comenzamos a hablar y le digo yo, ¿y a qué se dedica? Bueno, yo trabajo pero sin salario. ¿Y cómo es eso? Es que soy ama de casa, ¿no? Bueno, Pues dije sí, yo, cabal. está cansado eso.
Más Claro que cansado sí. que estar en una oficina. Sí, es cierto. Sí, claro, y muy valorado. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos como una producción en serie, pero oye, bueno, Ah, vuelvo a las una producción en matemáticas. serie. Es que Las ahí está matemáticas todo. en la lavadora. La cantidad de agua utilizada directamente proporcional a la cantidad de rinzo o de Detergente. cosa de detergente líquido que le vas a echar al volumen que tienes de, De ropa. De ropa. ¿verdad? Ujú. Lo que pasa es que los platos los lavaste hoy, a los 5 minutos hay más. La Sí. ropa la lavas hoy, la utilizaste al día siguiente y que sucia. La casa la limpias, la barres, trapeas y todo. Entonces, pero son horas hombre. O sea, Ujú. se llama horas hombre porque es el tiempo que es productivo una persona. Y este tipo de producción también tiene que ver mucho con la alimentación. Volvemos a la cocina. Si en la Ajá. cocina los alimentos están desproporcionados, usted va a tener problemas de salud. Es cierto. Entonces, volvemos, los nutriólogos dicen que la proporción es como la mano. Esta es la cantidad de verduras que tienes que comer. Y esta es la cantidad de carnes. Ujú. Entonces, hay una proporción. Y si usted se da cuenta, seguimos utilizando el cuerpo humano para medir. Hay Pero costumbres. es interesante porque hay unos platos que traen como las medidas, ¿va? Y la parte más grande, ahí ponemos... Te voy a contar Los algo. carbohidratos serían eso, ¿va? Sí, sí, sí. Ajá, Y cabal. lo hacemos al revés, ahí tiene que ir la ensalada. Ahí tiene que ir la ensalada. Cabal. Y ahí ponemos el gran No pedazo sé de si te has pierna de pollo. tenido la curiosidad No, de el ver arroz. por qué razón en los grandes restaurantes las porciones son muy pequeñas. ¿Te has fijado? Donde cobran más caros o más pequeños. Correcto. Cierto. Eso viene No vaya ahí. Por favor. Eso No, viene si usted se quiere mantener bien, si va por ahí. un genio, Ajá. el hombre más genial que yo creo que ha existido en esta tierra, que es Leonardo da Vinci. Ujú. Leonardo da Vinci cubrió áreas de ingeniería, de matemáticas, de ciencia, De de arte. medicina, de arte. Él, ¿qué no era? Él era escultor, era pintor, era filósofo, era un hombre increíblemente, una mente grandiosa. Entonces él se metió también con la cocina y dijo, aquí hay un despilfarro. El plato debe de ser grande y las porciones pequeñas para que las disfrutes mejor. Pero igual, así te lo cobran de caro. Pero él hizo una proporción perfecta de las cantidades que teníamos que comer nosotros. Entonces la cocina es muy importante porque la cocina es la que te nutre. Tú comes el alimento, eso te nutre y te hace productivo. Es como una bola de nieve, empieza con algo pequeñito y se vuelve grande. Es interesante también las cantidades que producimos como país en cuanto a alimentos, ¿verdad? Cuánto producimos de arroz, cuánto producimos de frijoles, cuánto producimos de maíz. Y nosotros somos, pues, la raza del maíz. Somos hombres de maíz. Entonces, para nosotros nuestra base es el maíz, así como en Europa es la cebada o el trigo en otros países. O en ¿Verdad? Sudamérica, que es mucho la papa también. La papa, correcto. O sea, Y la ajá. quinoa. Ujú. La quinoa, a mí no me gusta la quinoa, a mi hija le encanta, pero la quinoa que últimamente se están produciendo, ¿verdad? Pero igual, la cantidad que tenemos de producción es directamente proporcional también con nuestras energías y con nuestra cultura. La cultura crece si hay alimentos. Si usted se da cuenta, las grandes culturas que hemos conocido, como la griega, la egipcia, la sumeria, la maya, los chinos, han sido cerca de un río. ¿Y por qué razón? Porque el río provee agua y el agua te da alimento Ujú. y fertiliza la tierra. En Egipto, por ejemplo, es una maravilla ver A que la orilla, todo a la es desierto, pero todita la orilla del río Nilo es tierra fértil. Por eso era que el Nilo era sagrado, porque él se desbordaba, o sea, había una inundación, se desbordaba, y al desbordarse fecundizaba las orillas de donde él y ahí sembraban. Esos eran los lugares perfectos para sembrar. Nosotros la parte de los cenotes, nosotros recolectábamos agua, los mayas recolectaban agua. Y nosotros ¿Qué es la un basura. cenote, hija linda? Es- En cristiano sería algo así como un hoyo en la tierra, Ajá. pero muchas veces es una cueva natural, Ujú. entonces- Que está conectada con otros. con otras muchas veces, Ujú. o estaba sola. Entonces el cenote servía como que fuera un huacal y se recolectaba el agua lluvia. Oh. O algunas veces había un nacimiento
que lo proveía. Entonces Como era un el lugar pozo. sagrado, como un pozo, correcto. Era un Pozo lugar grande sagrado, como un lago. tan sagrado que la virgen que elegían se sacrificaba y se tiraba al cenote para el dios. Los aztecas, por ejemplo, ¿qué hicieron? Ellos llegaron, de acuerdo a la leyenda de los aztecas, ellos venían emigrando y encuentran un águila devorando una serpiente arriba de un nopal. Por eso es que los mexicanos tienen ese escudo, porque ellos vienen de la raza azteca. Entonces, ¿pero dónde estaba eso? Estaba en el lago Texcoco. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron islotes, ¿sí? Así como se construyó Venecia, la misma historia, islotes, y en los islotes rellenaron con tierra, tomaban agua y entonces ahí cultivaban. ¿Sí? Venecia, por ejemplo, inicialmente era un pantano, ahí nadie vivía. Pero a raíz de movimientos religiosos, movimientos políticos, movimientos económicos, la gente empezó a emigrar. ¿Qué hicieron? Cortaban árboles, los ponían como pilotes y después sobre los pilotes construyeron la ciudad. En México, la Ciudad de México ahorita, ¿qué hicieron los españoles cuando llegaron? Drenaron el lago Texcoco y terminaron de construir lo que hoy es la Ciudad de México. Por eso se habla que la Ciudad de México se está hundiendo. Y si tú vas a la Catedral de México, te vas a dar cuenta que la catedral está así. Tú pones una cosa que ruede acá, una pelota, y se va. ¿En serio? Se está hundiendo. Sí, por esa razón. Entonces, la cultura está muy relacionada con la alimentación. Y la alimentación está muy relacionada con las matemáticas. Vaya, ahí Todo está. termina en Así que matemáticas. hoy desayune multiplicando, hijo lindo. Correcto. O restando mejor, para que no coma Restando mucho. porque lo que se va a comer lo va a ir restando Y a lo que le divida va ahí quedando en el plato. hijo. Bueno, Ajá. y vamos a hablar de eso. El promedio calorífico para una persona en El Salvador son 2000 calorías. Si usted come más de 2000 calorías, se engorda como la reina de las matemáticas. Está gordita, miren. Yo tenía una profesora, me acuerdo de que esa mujer, No come mucho. no, le dábamos un pedazo de pizza. Aquí hay tantas calorías. Digo, ¿cuál de qué comer sufriendo? Digo yo pensando cuántas calorías. Yo me atravesaba 4 en una sola vez. Bueno, nos vemos entonces otro día para hablar de otro tema matemático en la vida de todos nosotros. Chévere, bueno, gracias a todos, a las personas que nos escribieron. Un grato saludo. ¿Su canal de YouTube cuál es? Abigail Águila. Así aparezco. Porque ese es mi nombre. Lo de la diosa de matemáticas es una broma. Bien. Bueno, el otro día estaba yo en una capacitación y me dijeron, bajen del Olimpo, Abigail. Oí y le digo yo, un momento. Si yo soy una diosa de las matemáticas, soy una diosa azteca. Esas eran de armas tomar y las que me gustan a mí. Y de mi patria. Frida Kahlo. Tipo la Frida Kahlo, pero esa era una pintora. Nada que ver, esa no era una diosa. La diosa soy yo. Bueno, un saludo a todos, en especial a mis colegas de la Concha Viva de Escalón y a todas esas personas que ya me empezaron a seguir. Muchas gracias por sus comentarios. Estamos tratando de mejorar siempre. Gracias por hacerlas. Y cuídense mucho, que pasen un excelente día. Ok, bueno, ahí está la información. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Otro Noticias tema. Infantiles.